En general, nosotros desde el punto de vista del laboratorio clínico, las primeras asociaciones que generalmente se hacen es que todo paciente trombocitopénico inmediatamente lo estamos relacionando con hemoparásitos. Sobre este tema yo a mis alumnos les digo siempre que lleven un Ehrlichia en su corazón, porque todo lo que es trombocitopenia inmediatamente lo están relacionando con enfermedades rickettsiales y muchísimas veces ese nunca es el diagnóstico final. Hay que tener en cuenta que para que tengamos este tipo de cuadros clínicos debe haber presencia del vector, debe haber un estatus epidemiológico propicio para que haya desarrollo de este tipo de enfermedades. Y también es importante, no solo aquí para nosotros en Colombia con el equipo de trabajo acá de Vitalab, sino con los colegas que nos están escuchando, que muchas veces gran parte del ejercicio clínico se pierde por la falta de comunicación. Recordemos, por favor, que al laboratorio el paciente le llega representado en un tubo y no sabemos mucha historia. Entonces, por favor, recuerden que siempre tenemos que tener muy clara la comunicación con los clínicos y las personas pues, que estamos trabajando con respecto a las posibilidades diagnósticas. Antes de empezar a correlacionar o no correlacionar o desmitificar el tema de la trombocitopenia con los hemoparásitos, es importante que de pronto tengamos en cuenta la claridad con algunos conceptos. Primer concepto que considero que tenemos que tener claro, ¿qué es trombocitopenia? La trombocitopenia se define como una alteración cuando el paciente tiene un recuento de plaquetas inferior a 150.000 plaquetas por microlitro de sangre. Es importante recordar que este resultado se obtiene a partir de un hemograma, biometría hemática, pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Recordar que un hemograma es una prueba de tipo orientativo, que el resultado obtenido para el paciente aplica en el momento en que se tomó la prueba y es como la imagen hematológica en tiempo real para el paciente en las condiciones en las cuales está en ese momento. Es bien importante también tener en cuenta dentro del concepto que la trombocitopenia per se no es una enfermedad, es un signo y ese signo se detecta primero en el laboratorio que en la clínica del paciente. Sobre el paciente, el clínico hace una serie de evaluaciones, tiene una serie de hallazgos anormales que lo llevan a pensar que el paciente puede tener una trombocitopenia. ¿Qué es lo que toca entrar a buscar siempre? La causa de esa trombocitopenia. Importante recordar que las plaquetas son fragmentos del citoplasma de un megacariocito. Los megacariocitos están dentro de la médula ósea y ellos, a diferencia de otras células sanguíneas, maduran por un proceso que se denomina endomitosis. ¿A qué se refiere la endomitosis? Que el crecimiento de la plaqueta es sin división celular de la misma. Lo que hace es aumentar el tamaño de su citoplasma y lo que nosotros estamos encontrando en sangre circulante son fragmentos de ese citoplasma, de ese megacariocito. En condiciones normales para los animales domésticos, aquí nos vamos a referir específicamente a caninos y felinos, se considera que el tamaño promedio de una plaqueta es de 3 a 5 micras. Sin embargo, es importante que empecemos a tener en cuenta consideraciones según especie. Primera consideración, en gatos el tamaño de las plaquetas es variable y es común encontrar en ellos lo que encontramos reportado en algunos resultados de laboratorio como macroplaquetas. La palabra macroplaqueta se define como aquel fragmento o aquella plaqueta circulante cuyo tamaño es mayor a 5 micras y puede igualar e incluso superar el tamaño de un glóbulo rojo. Entonces, bien importante tener en cuenta, sobre todo en gatos, las particularidades propias que hay según la especie y adicionalmente tener en cuenta que desde el punto de vista comparativo de tamaño morfométrico celular, los glóbulos rojos de los gatos son mucho más pequeños que los glóbulos gatos de los perros. Es importante también tener en cuenta dentro de los conceptos la vida media de la célula circulante. En promedio, la vida media de las plaquetas para caninos y felinos es de 5 a 9 días. Y recordar que una de sus funciones indispensables es la participación que ellas tienen en la hemostasia primaria. Entonces, para continuar con el tema de hablar de qué es trombocitopenia, lógicamente todos nosotros los que estamos aquí teniendo el orgullo de participar en este encuentro académico,
Nos toca leer, nos toca revisar cuáles son los nuevos conceptos, nos toca revisar cuáles son las actualizaciones que hay en las pruebas diagnósticas. Afortunadamente, nosotros escogimos una bella profesión que nos permite que la investigación todo el tiempo se está dando, todo el tiempo está avanzando, y cada día que pasa encontramos nuevas herramientas y nuevos argumentos diagnósticos que siguen soportando día a día el trabajo del clínico. Entonces, esto sería lo que nosotros encontramos en un extendido de sangre. Ustedes están viendo en la imagen, aparte de los glóbulos rojos, 7 estructuras de aspecto basofílico. La palabra basofílico, para los que de pronto no tengan claridad con los términos, es aquellas células que se ven de color azul o color violeta. Todas ellas son plaquetas, pero fíjense que todas tienen diferente tamaño. Sin embargo, todas tienden a tener una forma similar, que es una forma relativamente redondeada. Esto es lo que nosotros vemos en un extendido de sangre cuando nosotros estamos evaluando la parte de citomorfología hemática, y esta es la forma normal de una plaqueta. Cuando empezamos a hablar de trombocitopenia, tenemos que tener claro que hay manifestaciones clínicas. Esas manifestaciones clínicas es lo que el clínico está observando a la luz de su paciente. El clínico desconoce cuál es el recuento de plaquetas normal del paciente. El clínico en ese momento desconoce si hay algún tipo de alteración en cofactores que se esté viendo reflejando en la trombocitopenia, o incluso el clínico desconoce si hay algún tipo de evento fisiopatológico primario o secundario que está generando que se presente esa alteración en el recuento celular. En términos generales, cualquier recuento menor a 100.000, como ya lo dije, a 150.000, perdón, como ya lo dije antes, se considera trombocitopenia. Una cosa es el valor numérico y otra cosa es cuando ese valor numérico va ligado a la condición clínica del paciente. Las manifestaciones clínicas empiezan a ser visibles cuando el recuento de plaquetas es inferior a 80.000 plaquetas por microlitro. Ese 80.000 puede disminuir aún mucho más y llegar a límites críticos como lo son 25.000 plaquetas por microlitro, en la cual el paciente, desde el punto de vista clínico, ya va a empezar a evidenciar hallazgos que son relevantes para la situación. ¿Cuáles son esos hallazgos relevantes? Que el paciente tenga petequias, que el paciente tenga equimosis, que se reporte sangrado por cavidades naturales, principalmente, o lo que más comúnmente se observa a la luz de la clínica, es la presencia de epistaxis. Lógicamente, de acuerdo a la condición clínica del paciente, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico por el cual se desarrolla la trombocitopenia, puede haber otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo la hematuria o por ejemplo la hematoquesia. En esta imagen que ustedes están viendo es uno de los hallazgos que comúnmente podemos encontrar relacionados con la clínica del paciente. Presencia de sangre a nivel de orificios naturales. Esto sería la primera señal de alarma para los clínicos y su primera interpretación o impresión diagnóstica es trombocitopenia. Para que nosotros lleguemos a hablar de trombocitopenia necesitaríamos hacer un análisis mucho más allá de un recuento de plaquetas para realmente poder hacer la construcción diagnóstica con respecto a la situación del paciente. Creo, doctor Sergio, que la imagen de la derecha es un video, creo que no está corriendo adecuadamente. ¿Me confirmas, por favor? No lo vemos corriendo. Me voy a regresar a ver si es posible que lo podamos ver. Aunque, ya. Listo. Gracias. Podemos ver que el paciente tiene un movimiento normal, pero pues obviamente su hallazgo más evidente y su hallazgo muy evidente es la presencia de coágulos de sangre a nivel de las fosas nasales. Podemos encontrar también otro tipo de hallazgos a la luz del examen clínico. Cuando encontramos hemorragias petequiales, cuando encontramos hemorragias equimóticas, cuando encontramos marcada arborización de la parte capilar a nivel de membranas mucosas visibles. Es importante tener en cuenta siempre que debe haber una correlación entre los hallazgos a la luz del examen clínico, el resultado obtenido a partir del laboratorio y cuál va a ser esa suma de fuerzas. ¿A qué me refiero con suma de fuerzas? La interpretación que tienen los resultados del laboratorio con respecto a los hallazgos clínicos en el paciente. Podemos tener cuadros clínicos un poco más graves, como el que estamos viendo en la imagen siguiente.
Cuando tenemos un paciente en el cual evidentemente hay equimosis. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden observarse inicialmente en aquellos sectores de la piel que son mucho más delgados, piel abdominal ventral, cara interna de los miembros, etcétera, etcétera, o pueden estar generalizados como lo que estamos viendo en este caso de la imagen. Cuando ya empezamos a hablar de la parte de pruebas diagnósticas, la pregunta siguiente es el cómo. Primero tengo que saber qué es, luego tengo que saber el cómo, luego tengo que tener claro cuál puede ser la interpretación diagnóstica. Cuando nosotros hablamos de cómo se diagnostica un paciente con trombocitopenia, debo tener en cuenta cuáles son aquellas opciones diagnósticas que tenemos a la mano para a partir de esas opciones diagnósticas poder empezar a hacer inferencias clínicas. Dentro de la práctica común en pequeñas especies ya está, digamos, muy generalizado la utilización de equipos de hematología automatizados en lo que nosotros conocemos como laboratorios in-house, que es aquella clínica que tiene sus propios equipos. Importante de tener en cuenta, cuando estamos hablando de equipos de recuento automatizado que funcionan por el principio de impedancia, que es el paso de un haz de luz a través de una estructura sólida, son equipos que ofrecen un soporte diagnóstico muy interesante. Tienen un coeficiente de variación de 5%. ¿Qué significa la palabra coeficiente de variación? Que el porcentaje de error que nos puede emitir el equipo es mínimo, pero para que esa muestra que está pasando por ese equipo nos dé un resultado adecuado, tiene que cumplir con todas las condiciones propias de un adecuado método de toma de muestra. Aquí es importante tener en cuenta que se empieza a hablar de cuáles son los errores que más comúnmente se cometen en las interpretaciones diagnósticas, sobre todo cuando estamos hablando de trombocitopenia. Hay varios estudios que demuestran que más del 65% de los errores que se cometen en diagnóstico hematológico son errores que se cometen en la parte de toma de muestra. Cuando escogemos el tubo no adecuado, cuando hacemos uso de un anticoagulante no efectivo, cuando no se hace una adecuada toma de la muestra. Cuando hablamos de adecuada toma de la muestra, hay un concepto que se está manejando ahora mucho que se llama una punción limpia. ¿Qué significa una punción limpia? Una única punción donde hay un único acceso vascular para la toma de la muestra. El simple hecho de que nosotros con una aguja Vacutainer o con una aguja de una jeringa estéril estemos atravesando una pared vascular, ya inmediatamente se está presentando el fenómeno de activación de toda la cascada de la coagulación. En felinos es importante tener en cuenta con respecto al análisis de laboratorio las condiciones propias de la especie. Como lo mencioné hace un momento, es bastante común en felinos encontrar la presencia de macroplaquetas. Un equipo de impedancia puede falsamente contar esas plaquetas como si fueran glóbulos rojos y el resultado que podemos obtener desde el punto de vista numérico es una disminución del recuento total de plaquetas, lo que se puede interpretar como una pseudotrombocitopenia. ¿Por qué digo que se puede interpretar? Porque la única manera en la cual realmente nosotros podemos comprobar que el paciente tiene macroplaquetas es haciendo un extendido de sangre. Así como a la luz del examen clínico, el examen clínico es la reina del diagnóstico. Para las personas que trabajamos en laboratorio, el gold estándar o la prueba de oro cuando estamos hablando desde el punto de vista citomorfológico es la realización de un frotis sanguíneo con una tinción adecuada para poder observar de manera detenida las estructuras sanguíneas. Otra manera de cómo se diagnostica un paciente con trombocitopenia es el análisis del indicador que conocemos como volumen plaquetario medio. El volumen plaquetario medio básicamente se refiere a un indicador cuyo resultado es expresado en femtolitros y nos está indicando el tamaño promedio de todas las plaquetas que estén circulando en el paciente en ese momento. El volumen plaquetario medio tiene una unidad de interpretación que son femtolitros. Cuando nosotros encontramos pacientes cuyo valor de volumen plaquetario medio está normal, está disminuido o está aumentado, siempre, así sea un único valor, tiene que tener una correlación importante con respecto a las condiciones clínicas del paciente. Otra condición que se debe tener en cuenta es el evento normal que se presenta en condición propia de la especie, como lo son los gatos. En gatos es común la presencia de agregados plaquetarios, ya que ellos tienen una glicoproteína a nivel de plaquetas que reacciona
con LDTA en el momento en que se tome la muestra en un tubo tapa-lila y se tienden a generar agregados plaquetarios. Otro tipo de análisis que en muchos países de Latinoamérica ya está y en algunas personas que tienen algunas marcas de equipos específicos es el análisis del Buffy-Coat o la capa floquística. Aquí básicamente el análisis se hace por cuantificación de cantidad de plaquetas por método de fluorescencia, donde se utiliza un marcador específico para dar un resultado final. También está el análisis por citometría de flujo y en aquellos casos en los cuales no se cuente con un equipo automatizado, se puede hacer un recuento de plaquetas de manera manual, en donde la sustancia diluyente es oxalato y se tiene que hacer el recuento en una cámara de Newau. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pruebas manuales tienen coeficientes de variación mayor al 15%. ¿Qué quiere decir este valor mayor al 15%? Que por un error en la parte técnica humana se puede generar una falsa trombocitopenia en un paciente únicamente derivada de un procesamiento de muestra inadecuado. Importante, por favor, aquí yo me acuerdo mucho de mi gran amigo César Mayorga porque él me molesta mucho cuando estamos trabajando en equipos, porque yo soy muy fanática y trato de tener siempre una frase de batalla si se quiere ver así, y es que por favor siempre hagan extendido de sangre. La visualización directa de las características citológicas seguirá siendo considerada una prueba diagnóstica de alta sensibilidad y alta especificidad. Es importante también tener en cuenta cuando ustedes reciban un resultado de un hemograma, tener en cuenta que hay particularidades propias según especie. Hay ciertas razas de caninos que tienden a tener agregados plaquetarios. Hay ciertas razas de caninos que tienden a tener macroplaquetas. Hay ciertas razas de caninos que tienden a tener agrupaciones o aglomeraciones plaquetarias. Y en gatos es común encontrar agregados plaquetarios y macroplaquetas. Si uno revisa un poco más a fondo toda la literatura disponible que hay con respecto a mecanismos desencadenantes de trombocitopenia, los agregados plaquetarios y la presencia de macroplaquetas pueden ser consideradas condiciones patológicas. Sin embargo, es importante con respecto a la comunicación con el clínico a cargo del caso, tener esa capacidad de discriminar si lo que nosotros estamos encontrando es una particularidad propia según especie o según raza, o si definitivamente el hallazgo normal que se está encontrando con respecto al análisis de plaquetas tiene que ver con alguna patología de base. Plaquetas, aquí estoy mostrando unas imágenes aquí de los pacientes que podemos tener la oportunidad de revisar acá en el laboratorio, donde encontramos diferentes opciones. Plaquetas tan o igual de grandes que un glóbulo rojo. Aquí podemos observar en esta imagen que hay incluso plaquetas que pueden ser mucho más grandes de lo que podemos encontrar en un eritrocito. O cuando estamos encontrando agregados plaquetarios. Es importante, por favor, y es una cuña o una sugerencia o una recomendación que yo hago todo el tiempo, y es que, por favor, aquellas personas que trabajan con equipos automatizados, independiente de cuál sea su marca, independiente de cuál sea su modelo, por favor, siempre realicen extendidos de sangre y siempre, por favor, verifiquen la morfología de las células que estamos observando, por favor. Esto es lo que uno encontraría en un extendido de sangre cuando se refiere a agregados plaquetarios. Estas imágenes que estoy mostrando son, pues, imágenes ilustrativas y son lógicamente utilizadas con fines netamente académicos. Hay un dicho que tiene el doctor César Mayorga y me lo repite todo el tiempo, y es que él dice que yo me parezco a la niña de la imagen, que porque a todo el mundo le digo que mando decir yo que hagan frotis. ¿Por qué es importante un frotis sanguíneo? Porque en el caso de que sea la única prueba a la cual nosotros tenemos acceso desde el punto de vista de interpretación diagnóstica, a partir de un extendido de sangre, uno puede hacer un estimativo aproximado de cuál sería el recuento de plaquetas que tiene ese paciente. ¿Cómo se maneja ese recuento aproximado o cómo se maneja ese estimativo aproximado? Una vez hecho el extendido de sangre y una vez hecha la tinción, trabajen bien CRY, trabajen Hemacolor, trabajen DeepQuick, eso es muy criterial de cada quien. Lo ideal es que se haga la evaluación de la lámina
entre el cuerpo y la cola del frotis una vez extendido y se empiece a trabajar a partir de términos de aproximaciones. Cuando nosotros estamos observando la lámina ya teñida en un aumento de 100X, que es con aceite de inmersión, y encontramos que en ese campo microscópico hay de 8 a 10 plaquetas por campo, podemos estimar que el paciente tiene un recuento plaquetario mayor a 100.000. Cuando encontramos de 6 a 7 plaquetas por campo, podemos inferir que el recuento plaquetario del paciente está alrededor de 100.000. Y cuando ese número de plaquetas por campo disminuye significativamente a 3 a 4 estructuras por campo, ya estamos hablando de que el paciente tiene una trombocitopenia de carácter significativo. Importante tener en cuenta, lo que estoy explicando a la luz de un extendido de sangre es una aproximación diagnóstica, mas no nos está dando un número concreto o un número concluyente. ¿Qué debo tener en cuenta? La interpretación clínica de esa trombocitopenia y que esa interpretación clínica vaya de la mano con los hallazgos que tiene el paciente. Si el paciente tiene una trombocitopenia con un resultado por un equipo automatizado de 100.000, yo podría considerar que en ese momento el paciente tiene un número plaquetario límite antes de que el paciente se considere trombocitopénico. Aquí es donde nos empezamos a llenar de preguntas para buscar respuestas. ¿El paciente tiene una trombocitopenia por un evento fisiopatológico? ¿El paciente tiene una trombocitopenia generada por una mala manipulación de la muestra en la fase preanalítica? ¿El paciente tiene una trombocitopenia generada por una mala manipulación de la muestra en la fase analítica? Porque se resquebrajó o se rompió o se omitió alguno de los pasos secuenciales que se debe tener en cuenta desde el punto de vista de control de calidad de una muestra recibida. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son todas aquellas causas previas o si hay presente algún tipo de condición en la cual nos verifique si realmente ese paciente sí tiene una trombocitopenia verdadera, tiene una pseudotrombocitopenia o definitivamente hay un evento patológico de carácter primario o secundario que está generando alteraciones importantes que se están viendo en el laboratorio y que paralelamente las puede estar viendo el clínico con respecto a su paciente. Es importante tener en cuenta que a mayor grado y severidad de disminución del número plaquetario en un recuento, es mayor la severidad de los hallazgos clínicos relacionados con la trombocitopenia. Entonces, ¿qué mecanismos tengo yo en cuenta para empezar a discriminar todas estas situaciones que estoy hablando alrededor de un resultado? Primera llamada de alerta o primer llamado de atención, la fase preanalítica. ¿Qué tan diestra es la persona que está tomando la muestra? Si hizo una única venopunción o hizo varios intentos de acceso vascular. Si la muestra no fue tomada directamente en un tubo vacutainer, sino fue tomada en una jeringa, ¿cuánto tiempo se demoró o cuánto tiempo transcurrió entre la transferencia de la muestra de la jeringa al tubo adecuado? Aquí también hago una parte y es una aclaración y es un método que se utiliza bastante, que he visto que utilizan bastante en felinos y es lo que se conoce como método de goteo pasivo. ¿A qué se refiere el método de goteo pasivo? Que en el momento en que canalizan el paciente con un catéter intravenoso para iniciar una terapia hídrica y electrolítica, por goteo pasivo, esperan a que haya salida de sangre del catéter y toman la muestra de esa manera. Es importante tener en cuenta que uno de los primeros factores que afecta la calidad de una muestra obtenida para hacer un recuento plaquetario es que no haya una adecuada homogenización de la sangre con respecto al anticoagulante que viene en el tubo. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son aquellas fallitas que se pueden presentar en la fase preanalítica que van a tener una repercusión importante en el resultado final. La segunda parte de los llamados de atención es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la fase analítica. Eso ya es potestad del laboratorio, que verifique que la muestra cumple con las condiciones de aceptación para ser procesada, que no haya presencia de microcoágulos y lo más importante
dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro cotidiano en laboratorio, es que haya una adecuada correlación del resultado automatizado versus los hallazgos citomorfológicos. Es decir, si el equipo automatizado me está arrojando un resultado de trombocitopenia severa, pero yo en el extendido estoy viendo que el paciente por campos microscópicos evaluados tiene un recuento normal, debo revisar si es un evento de falla técnica en el equipo, si la cantidad de muestra no fue adecuada, si hay alguna manguera que está tapada, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante y le hacemos mayor énfasis a la parte post-analítica. Recuerden, por favor, que la parte post-analítica siempre va a ser la correlación de los resultados del laboratorio con respecto a las condiciones propias de la clínica del paciente. Una cosa es que el laboratorio dé un diagnóstico de trombocitopenia y otra cosa es cuáles son aquellas causas de esa trombocitopenia y cómo correlacionamos el resultado obtenido con la clínica del paciente. Una disminución de un recuento de plaquetas puede tener dos interpretaciones. Que el paciente tenga una trombocitopenia de carácter congénito o carácter adquirido, o que el paciente esté viendo merma o disminución en su cantidad de plaquetas por una trombocitopatía, en donde tenemos que entrar a buscar cuáles serían aquellas causas que están generando esta alteración. Desde el punto de vista de clasificación fisiopatológica en general, nosotros hablamos de que la trombocitopenia puede tener 4 causas principales o 4 puntos blancos principales. De izquierda a derecha con respecto a la tabla que ustedes están viendo, que el paciente tenga alteración referida a disminución del recuento total plaquetario o falla en la producción de plaquetas, que es la primera columna. ¿Cuáles serían aquellas causas de disminución o alteración en la producción de plaquetas? Que el paciente tenga un evento inmunomediado primario, poco común en caninos y felinos los eventos inmunomediados primarios. Son mucho más comunes los eventos inmunomediados primarios en humanos que en pequeñas especies. Que el paciente tenga una pancitopenia, generalmente cuando encontramos trombocitopenias severas es porque no está afectada únicamente la línea plaquetaria, sino también está afectada la línea blanca y la línea roja. Es importante tener en cuenta que cuando hay pacientes que tienen alteraciones directamente a nivel medular, donde se está viendo afectada la formación de nuevas líneas celulares, primero el paciente presenta leucopenias severas. ¿Por qué primero la leucopenia y luego la trombocitopenia? Porque la vida media de los glóbulos blancos es mucho menor que la vida media de las plaquetas. Entonces, ante eventos infecciosos, tipo distemper, tipo enfermedades generadas por riquecias, lo primero que uno encontraría cuando ya hay una afectación a nivel medular directo es una leucopenia antes de encontrar trombocitopenia o ya en un caso muy crítico cuando encontramos las 3 líneas celulares disminuidas. Otra causa de disminución o falla en la producción de plaquetas es cuando el paciente está siendo sometido a terapias antineoplásicas, sobre todo la quimioterapia, recordando que depende del tipo de fármaco que se esté utilizando, no solo lógicamente pues se va a buscar afectar las células neoplásicas, sino también hay una repercusión importante sobre las células propias de médula ósea. Aquí es donde empezamos a romper los paradigmas. Fíjense que de acuerdo a lo que hemos hablado hasta el momento, no toda trombocitopenia es generada por Ehrlichia o por lo que nosotros conocemos como enfermedades por hemoparásitos. Si vemos todo el componente global de lo que hemos venido hablando hasta el momento, hay muchísimas otras razones, que incluso hay algunas razones que ni siquiera son razones patológicas por las cuales el paciente puede tener trombocitopenia. Las enfermedades rickettsianas, los hemoparásitos, son apenas una pequeña parte de todas aquellas causales que pueden haber para que haya trombocitopenia. Otra causa que puede haber, que está, pues digamos, también tiene una fuerza diagnóstica importante, es cuando el paciente está sufriendo algún tipo de fenómeno de mieloptisis. ¿A qué nos referimos con mieloptisis? Que haya algún evento espacio ocupante a nivel de la médula ósea que está reemplazando ese tejido normal de producción de plaquetas por tejidos neoplásicos. Una alteración a nivel de matriz ósea, un desorden celular mieloproliferativo maligno, son esos eventos que se conocen como mieloptisis.
La segunda clasificación fisiopatológica grande con respecto a la parte de alteraciones manifestadas como trombocitopenia es un aumento en el consumo de las plaquetas o una destrucción masiva o bastante numerosa de las mismas de acuerdo a algunas condiciones fisiopatológicas. ¿Cuáles podrían ser ellas? Eventos inmunomediados secundarios, lupus eritematoso, eventos neoplásicos. Se ha reportado las trombocitopenias en reacciones postvacunales, en caninos, sobre todo cuando se utilizan vacunas cuyo vehículo son vacunas vivas modificadas. Eventos hemorrágicos masivos, un hallazgo muy común, que son muchos los colegas que lo encuentran en su clínica diaria, infortunadamente para las personas que trabajan con pequeñas especies, es lo común que hay con respecto a intoxicaciones con rodenticidas. Tal vez es una de las causas más comunes en las cuales se estudian o se tratan de aproximar de manera importante las trombocitopenias. Y de acuerdo a la zona del país o a la zona de otros países donde ustedes se encuentren, no es común, no es de todos los días, pero está reportado el accidente ofídico. O también aquellos pacientes que desarrollan coagulopatías intravasculares diseminadas, por ejemplo, por accidentes con algo que es relativamente común, picadura de abejas, también puede generar unas alteraciones plaquetarias bastante graves. También están reportadas las alteraciones por consumo o por destrucción cuando hay una mala manipulación o una mala dosificación de fármacos tipo tratamientos con heparina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta parte de respuesta al tratamiento por heparina es mucho más común en equinos que en pequeñas especies. La tercera parte de la clasificación fisiopatológica de las trombocitopenias es lo que conocemos como secuestro, que es como recogida o recolección o agrupación de las plaquetas según la situación. ¿Cuáles son las causas más comunes? Congestión esplénica, hiperesplenismo o esplenomegalia. Aquí es una correlación que también se tiene que tener en cuenta. Uno de los hallazgos comunes que hay en la clínica relacionada con enfermedades generadas por hemoparásitos es la esplenomegalia. Pero es importante tener en cuenta que la esplenomegalia no se puede referir o no se tiene por qué referir únicamente a la trombocitopenia, sino porque también si es un paciente adulto, recordemos que el vaso, así como es un órgano que tiene un pool marginal, también es un órgano hematopoyético. Entonces también es importante tener en cuenta cuál es aquel mecanismo responsivo de anemia que tiene el paciente, porque la esplenomegalia puede ser un hallazgo clínico. Pero cuando hay esplenomegalia por secuestro o por congestión esplénica, va a haber un reclutamiento temporal de células circulantes. El cuarto grupo grande o la cuarta categoría grande por la cual puede haber trombocitopenia es cuando hay un aumento exagerado del consumo de las mismas, traumatismos severos, hemorragias severas, intoxicaciones agudas y graves por rodenticidas o por otro tipo de mecanismos. Importante aquí, y no lo podemos descuidar, aquellas causas de toxicosis generadas por fármacos. Mal uso de medicamentos, mal uso de antibióticos, mal uso de agentes antitrombóticos, etcétera, 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 también pueden ser una causa bastante común de una trombocitopenia. Importante también tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de trombocitopenia, sería interesante mirar siempre un poco más allá del simple recuento plaquetario. Aunque la palabra simple puede que yo la haya utilizado mal en este momento, es importante tener en cuenta la aplicabilidad, selección objetiva, racional y uso de pruebas complementarias. ¿Qué pruebas complementarias debemos tener en cuenta? No solo el recuento de plaquetas, sino pruebas para evaluar coagulación y fibrinólisis, las que nosotros más comúnmente trabajamos en la práctica diaria es la medición de tiempos de coagulación. Importantísimo, de acuerdo a la condición clínica del paciente, tener en cuenta las pruebas de funcionalidad hepática, recordando que más del 65% de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, y empezar a mirar con una mirada más crítica y muchísimo más académica y objetiva desde lo diagnóstico, la utilización de otro tipo de pruebas que algunas ya existen, por ejemplo aquí en Colombia, por lo menos ya las tenemos, y hay otras que yo, como lo dijo el doctor Sergio hace un momento, yo espero que lleguen pronto, y es la realización de medición de otro tipo de sustancias, por ejemplo, productos de degradación del fibrinógeno con sus subunidades, dímero D, que es una excelente arma diagnóstica, lógicamente teniendo en cuenta la condición clínica del paciente.
Y lo ideal y lo que yo, Viviana Castillo, quisiera en algún momento es que pudiéramos realizar la ruta completa de un tromboelastograma, donde realmente nos daría una información bastante amplia y bastante completa con respecto a paciente, cuál es, por qué tiene trombocitopenia y poder hacer un análisis mucho más profundo y mucho más completo. Es importante tener en cuenta que para nosotros, por el tipo de zona geográfica en la cual estamos, la convivencia con vectores hace parte del cotidiano, pero también es importante tener en cuenta, y creo que es el mensaje que queremos transmitir, por lo menos con esta parte que yo estoy presentando, es que no toda trombocitopenia es Ehrlichia. Y vuelvo y digo, lleven un Ehrlichia en su corazón, pero por academia, pero por favor no creamos que toda trombocitopenia son hemoparásitos. Creo que nos estamos dando cuenta que tenemos otro montón de opciones de diagnósticos diferenciales sin desconocer aquellas fallitas que se pueden presentar con respecto a la toma y procesamiento de las muestras. Por favor, no olvidar que ningún resultado de laboratorio se analiza por sí solo. Los resultados de laboratorio tienen que tener una correlación sí y solo sí con los hallazgos con respecto al examen clínico, tener toda la capacidad de seleccionar de manera adecuada cuáles son aquellas pruebas diagnósticas que van a soportar el paciente, siempre realizar correlación de resultados de laboratorio con los hallazgos al examen clínico y lo más importante, la suma de fuerzas, interpretación, comunicación con el laboratorio, toma de decisiones en conjunto y búsqueda de otras ayudas diagnósticas para poder seguir aportándole a nuestros pacientes. Ya con esto termino, les agradezco a todos su tiempo y su atención. Muchísimas gracias a Purina por contar con nosotros para este evento. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para Sergio y Estela, que fueron los gestores de este encuentro académico, y les dejo a disposición mis datos de contacto y bienvenidos a la academia y bienvenidos a seguir creciendo todos en equipo. Muchas gracias.